y vamos a seguir en esta serie y hemos leído ya el pasaje durante nuestra reunión, pero quisiera leerlo de nuevo y que pusieran mucha atención y que me siguieran con su mirada. Estamos en Primera de Pedro, capítulo número 2, y voy a darle lectura de los versos 4 al 10. Así es que recuerden que estamos viendo en esta serie, soy un cristiano, pero ¿qué significa que sea un cristiano? Y hemos visto en estos últimos 3 domingos, ¿verdad?, cosas importantes. Si tú eres un cristiano, pues eres una persona que ha nacido de nuevo. Eso vimos en domingo. Y el otro es, si eres un cristiano, tú debes de entender que eres un peregrino. Esta tierra no es para siempre, eres un peregrino. Y la tercera cosa que veíamos es que si tú eres un cristiano, tienes que vivir en santidad. Y hoy vamos a ver otra verdad que tiene que ver que si tú eres un cristiano, eres parte de una familia. Quieras o no quieras, eres parte de una familia. Así es que vamos al verso número 4 y quiero que me sigas con tu mirada. Dice, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, vean lo que dice Pedro, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales, vean bien lo que está diciendo Pedro, se está edificando, ¿qué? Una casa espiritual. Dice, de este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para obtener sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, dice Pedro. Miren, yo pongo en Sión una sola piedra angular, recogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, vean lo que dice, no para todos, para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para cual estaban, ¿qué dice? Destinados. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Esta es la misteriosa, la verdadera palabra del Señor. Y el día de hoy quisiera iniciar con algunas afirmaciones que me llamaron mucha la atención en la semana. Y quiero que las escuches. Van a aparecer ahí en pantalla. La primera es de un autor brasileño, un escritor llamado Paulo Coelho. A muchos les gusta. A mí no es uno de mis preferidos. Pero este escritor brasileño dice lo siguiente, escúchenlo. Dice, no necesitas ir a la iglesia para encontrar a Dios. Dios está en todas partes, en el viento que sopla, en el río que fluye, en la sonrisa de un niño. Interesante, muy interesante. Quizá muchos de ustedes están de acuerdo con esto, no lo sé. Pero quiero compartirles otra frase de otro autor que me llama mucho la atención, ¿verdad? Ganador del Premio Nobel de la Paz, Mahatma Gandhi, que dice lo siguiente, vean. La verdadera religión es la que se lleva en el corazón. Vean este hombre, qué tan sabio, qué sabiduría. No en los templos hechos por manos humanas. Parece interesante, parece una verdad, ¿verdad? Más que lo dijo un hombre exitoso. Pero también un músico, quizá que tú has escuchado, un músico llamado Bob Marley, dice lo siguiente, no necesitas ir a la iglesia para ser cristiano. Siempre que hagas el bien, Jesús estará contigo. Interesantes palabras, ¿verdad? Las personas de nuestra cultura afirman que la iglesia no es importante, que formar parte de ella no es necesario. Y esta idea es abrazada por muchas personas que no son cristianas, pero también tenemos que reconocer que es abrazada por muchas personas que afirman ser cristianas. Muchas personas dicen, es un fanatismo reunirte cada 8 días, eso solamente es para las personas religiosas. Deberíamos de reunirnos
una vez al mes, cada 15 días, pero reunirte cada 8 días, eso me parece digno de un fanático de la religión. Pero la pregunta en esta mañana para nuestros corazones es, ¿los cristianos necesitamos ir a la iglesia verdaderamente? ¿Necesitamos ir o están de acuerdo con estos autores, Paulo Coelho, Mahatma Gandhi, Bob Marley? ¿Están de acuerdo con él? ¿Están de acuerdo con estos autores? Hoy en esta mañana hablaremos de 3 cosas importantes acerca de la iglesia. La primera, voy a hablar acerca de su importancia. La segunda, voy a hablar acerca de la misión. Y la tercera, voy a hablar acerca del poder de la iglesia. Entonces vamos a meditar en estas 3 cosas. Vayamos a la primera en esta mañana, en la importancia de la iglesia. Voy a leer otra vez los primeros versículos. Vean lo que Pedro está diciendo y lo que nos está queriendo decir claramente para que podamos entenderlo en lo más profundo de nuestros corazones. Vean lo que dice Pedro. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y vean lo que va a decir Pedro acerca de quiénes somos. Al acercarse a Él, es decir, las personas que confiamos en Él, que declaramos una fe en Jesús, ustedes también son como ¿qué? Como piedras vivas, con las cuales, vean, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegarán a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de ¿quién? De Jesucristo. Así es que el apóstol Pedro nos está queriendo decir una verdad en medio de una sociedad y de una cultura que no acepta a la iglesia. Y esta verdad es la siguiente: si tú eres un cristiano, eres parte de una nueva comunidad. Fíjate bien, si tú eres un cristiano, eres parte de una nueva comunidad. Y Pedro explica de manera magistral esta verdad, porque trae a nosotros una imagen, porque él sabe que las personas aprendemos a veces mejor viendo las cosas. Así es que en su escrito, él quiere que visualicemos una imagen. ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuál es esa imagen que encontramos en estos versículos que leímos? ¿Una qué? Una casa, así es. Pedro nos lleva a que podamos ver una casa. Y en esta casa, en esta construcción, hay una roca que está fundamentando esta casa. Y esta roca fundamental, ¿quién es? Es Cristo. Cristo es la roca principal de esta casa. Y nosotros somos parte de estas rocas que forman esta casa. Y realmente esta imagen es impresionante porque Pedro trata que nosotros podamos ver claramente que estas rocas que edifican una casa pueden estar separadas, ¿no? Las rocas deben de estar ¿qué? Juntas. Porque si están separadas, ¿qué va a pasar? No es una casa. Esto es algo, obviamente, que vemos el pasaje, no es una casa. Pero una roca sola, ¿tiene alguna utilidad? Sí, probablemente. Pero no la utilidad para la cual fue ¿qué? Diseñada. Entonces Pedro, con esta imagen tan fuerte, nos hace ver que la fe cristiana entonces no se vive sola. Escucha bien, la fe cristiana no se vive como llaneros solitarios, sino se vive en comunidad. Pedro explica esta idea claramente en esta imagen. Así que entonces es una mentira afirmar que nosotros no necesitamos reunirnos con otros cristianos. Fíjate bien. Es una mentira. No es una mentira que nosotros podemos hacerlo cada vez que se nos antoje, cada vez que nos sintamos bien. Es una mentira porque Pedro nos dice que nosotros somos la casa espiritual ¿de quién? De Dios. Así es que no podemos reunirnos cada vez que se nos antoje. Somos parte de la casa del Señor. Pero por otro lado también, al hablar de que somos una casa, de que somos piedras vivas, de que hay una
unidad nos está llevando a entender también que los cristianos debemos de tener amistades cristianas también, pero no amistades light, sino amistades profundas, extremadamente ligadas, porque los cristianos, amigos, estamos unidos, ¿escucha bien?, con otros cristianos. Repito, esta unión no es superficial. La unión de la comunidad cristiana es una unión sólida, como la de una construcción, ¿verdad? Y seguramente ustedes han leído el cuento de los tres cochinitos, ¿cierto? Y todos nos identificamos con ese cuento, ¿verdad? ¿Qué pasó con el primer cochinito y el lobo feroz? ¿De qué hizo su casa? De paja, así es. ¿Y por qué este cuentista nos relata que la casa fue de paja? Para reflejar que era qué. Que era frágil. Y después el segundo cochinito le hizo ¿de qué? De madera, ¿verdad? Era un poco más resistente, pero aún así esa madera era ¿qué? Era frágil. ¿Y el último cochinito de qué hizo su casa? De ladrillos, de piedra. Eso significaba que era una casa que tenía resistencia. Y esa es la resistencia que tiene la comunidad cristiana. Somos rocas que tenemos que estar unidas con esa resistencia. Los cristianos entonces debemos de tener relaciones profundas como las de una casa, como las de una familia. Debemos de tratar al otro como si fuera nuestro hermano. Debemos de tratar al otro como si fuera nuestro papá. Debemos tratar al otro como si fuera nuestra mamá. ¿Les parece exagerado esto? Pero la pregunta en esta mañana es para tu corazón y para mi corazón. ¿Cultivamos este tipo de relaciones sólidas entre cristianos? Qué fuerte porque el Señor nos está diciendo, esta no es la casa que yo estoy edificando. Esta no es la casa que yo quiero que reflejen. La casa que yo quiero que reflejen es una casa sólida. Porque allá afuera hay casas de paja, allá afuera hay casas de madera. Y la diferencia de la iglesia del Señor es que nosotros somos una casa de roca, una casa de ladrillos. Y tenemos que ser una diferencia ante el mundo. El Señor nos llama a tener estas relaciones profundas con otros cristianos. Así es que tenemos que reconocer entonces, y ustedes mismos lo dicen, que somos indiferentes con el otro, ¿cierto? Que aunque nos llamamos hermanos, por eso nos llamamos hermanos, no es por un cliché religioso. Nos llamamos hermanos porque realmente estamos ligados en ese sentido como hermanos, nos amamos de esa forma. Así es que si nos llamamos hermanos, debemos de tratarnos de esa manera. Si alguien está enfermo, deberíamos de acudir a ayudarlo, pero simplemente a veces nos damos por enterados, ¿cierto? Está enfermo, voy a orar por ti. ¿No? Esa no es una relación de un hermano. Si alguien no tiene empleo, simplemente lo miramos con lástima y le decimos, ojalá encuentres un empleo pronto. Nos vemos la próxima semana. Pero no ayudamos, no preguntamos en qué puedo servirte, tienes que comer, puedo darte algo de dinero. No decimos eso, es triste. Si alguien triunfa entre los cristianos, nos llenamos también de envidia, ¿cierto? Si alguien vemos que le está yendo bien, decimos, Señor, ¿por qué le va tan bien a esta persona si es un pecadorzote? ¿Por qué tiene trabajo? ¿Por qué tiene dinero? Si mira, yo todo el día estoy aquí, estoy orando todo el tiempo, leyendo tu palabra. Es más, el pastor ya puso en el grupo de WhatsApp que tenemos que leer Hebreos. Y entonces estoy leyendo Hebreos. Y mira a este cuate que me dijo que no ha leído nada en la semana, le va muy bien. ¿Por qué? O sea, no nos vemos realmente como una familia. Estamos buscando el defecto de la otra persona para hacerle caer, para mostrarle orgullosamente que somos mejores que Él. Así es que hoy el Señor
quiere que nos demos cuenta y nos está llamando a entender que nosotros somos parte de una gran familia. Ahora vean lo que dice Pedro también acerca de esta comunidad, acerca de la importancia. Dice abajito, de este modo llegarán a ser un sacerdocio santo. Y vean lo que dice, quiero que pongan mucha atención. Para ofrecer, ¿qué dice? Espirituales, que Dios acepta por medio de ¿quién? Esta comunidad, y ahí está lo importante, quiero que veas, esta comunidad no solo tiene relaciones sólidas, sino que también tiene una relación espiritual con Dios. Fíjate, esta comunidad no solamente estamos juntos para tener relaciones sólidas, sino hay otro propósito importante de la iglesia y que a veces no vemos. En la iglesia hay una relación espiritual con Dios. Cuando nos reunimos, amigos, Dios está en medio de nosotros. ¿Realmente lo creen? ¿O piensan que nada más es un cliché de la persona que se para aquí enfrente y nos dice, Dios está aquí, su Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros? ¿Piensan que es un cliché o que realmente es una verdad? Hoy Pedro nos está diciendo, cada vez que se reúne un grupo de cristianos, Dios está en medio de ellos. Cuando cantamos, Él está hablando. Cuando predicamos, Él está hablando. Su Espíritu está en medio de su iglesia. Por eso Juan Calvino decía lo siguiente, fíjense, Calvino decía esto acerca de las reuniones, acerca del culto cristiano. ¿Por qué Calvino decía esto? Porque la iglesia en la época de Calvino había perdido el sentido del culto. Se había vuelto simplemente una costumbre. La iglesia se reunía, recordemos que ahí antes eran los sacerdotes antes de que llegara Calvino, pero en ese tiempo. Entonces los sacerdotes simplemente habían convertido la iglesia a algo de pura religiosidad, de simples prácticas religiosas. Entonces llega Calvino y vean lo que dice acerca del culto público. Dice, el culto público no es un mero cumplimiento ritual, sino un encuentro vivo, ¿y qué dice? Y significativo con el Dios vivo, donde experimentamos su presencia y su poder transformador. Fíjense lo que dice Calvino, es extraordinario, extraordinario lo que dice. Y si ustedes pueden leer algo de Calvino acerca de lo que él dice de lo del culto cristiano, es sorprendente, porque muchos piensan que el culto cristiano es un servicio que nosotros damos a Dios, así lo vemos, ¿verdad? Pero Calvino dice, en las instituciones de la religión cristiana, cuando él escribe, dice Calvino, dice no, el culto es algo que Dios te da a ti. Y es algo impresionante. Porque si tú cambias esto de que yo estoy aquí para darte algo, y lo cambias porque no, o sea, es parte, tú le das a Dios, pero en el culto cristiano lo que está haciendo es Dios te está dando algo a ti. Es sorprendente, porque nos damos cuenta que aún en el culto cristiano hay gracia. Y Él te está dando a ti, en su misericordia, Él te está dando los cantos, Él te está dando su palabra. Él te dice, yo estoy contigo, te estoy acompañando. Así es que si tú optas por no reunirte, estás perdiendo esta relación espiritual ¿con quién? Con Dios, donde Él se está relacionando contigo. Voy a decir algo, lo siento hoy por los que llegaron tarde. Lo siento, no es personal. Algunos a lo mejor llegan tarde algunas veces, algunos no. Pero hoy te tocó, así es que perdón, no es personal. Es en general todos porque todos hemos llegado tarde. Si tú llegas tarde, entonces, ¿qué te estás perdiendo? Te estás perdiendo que Dios te está hablando. La experiencia de estar con Dios que es única. Es como si te quedaras con la mitad de las cosas que Él te quiere decir. Como si no te comieras tu pan completo. Nada más agarraras, estoy pensando en un panqué que me encantan. Nada más te comieras lo de abajo y dejaras, ya no te diera tiempo de comerte lo de arriba, ¿no? Es como unos chilaquiles sin cebolla, así te estás, o sea, es incompleto. Es incompleto. Es incompleto. Entonces,
¿Se dan cuenta por qué tenemos que estar temprano? Porque algo pasa, en verdad, en la comunidad de Dios algo pasa, algo sobrenatural. Dios te está hablando, Dios te está transformando a través de ¿qué? De la iglesia. El gran teólogo Martin Lloyd-Jones, fíjense, el gran teólogo Martin Lloyd-Jones se resistió durante mucho tiempo a grabar sus sermones. Gracias a Dios los grabó porque hoy, si tú escuchas sermones de Martin Lloyd-Jones, son extraordinarios. Pero te puedes dar el tiempo, un sermón de Martin Lloyd-Jones, pero él decía, no graben mis sermones. ¿Por qué decía esto? Voy a citar la parte de uno de sus libros acerca de la espiritualidad. Él dice, Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: la gente debe aprender que la reunión de la comunidad cristiana es única. No puede ser reemplazada por un mensaje en televisión o por la adoración en nuestro auto. Tremendo, tremendo, porque si tú estás consciente que en la comunidad de Dios sucede algo especial y que Dios está a través de su iglesia y del Espíritu Santo hablando a la iglesia y te está transformando, entonces tú no puedes decir, ¿verdad? Como hoy después de la pandemia muchos cristianos estamos empezando a caer en esta mentalidad. Pastor, no fui, pero vi el sermón, no lo vi el domingo, pero lo vi en 3 semanas. Lo escuché. Y puedo decirle lo que dijo, mira, aquí están mis anotaciones. O sea, está bien, pero te estás perdiendo la presencia espiritual del Señor. ¿En dónde? En la iglesia. Ajá. Así es que hoy muchos dicen, puedo reunirme otro día desde una plataforma de internet, estoy muy ocupado. Estamos olvidando estas palabras de Pedro, en donde dice que la iglesia está experimentando y está ofreciendo sacrificios vivos que son presentados delante ¿de quién? De Jesús. Necesitamos experimentar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ser parte de esta nueva comunidad es importante, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo venir a la iglesia es importante? Algo sucede, en verdad algo pasa, Dios está hablando. Es una forma en que está transformando tu corazón. De ahí que muchos sabemos, ¿no? Hay este cliché que no entendemos, lo decimos pero no lo entendemos. Decimos, te estás enfriando. A veces utilizamos esas palabras muy religiosas, los cristianos, de que ven a la iglesia porque te estás enfriando. Y si tú le preguntas a alguien, a ver, explícame esto, no te lo va a poder explicar. No, pues que nada más simplemente te estás enfriando, porque debes de venir cada 8 días. Pero cuando tú estás diciendo esto, ahora tú sabes que puedes citar a Pedro y puedes decir, a esto me refiero. Te estás enfriando porque Dios está hablando a través de ¿qué? De su iglesia. Y cuando tú no vienes a la iglesia, entonces Dios no está hablando a tu corazón. Así de sencillo. Es algo muy fuerte. Ser parte de una comunidad, entonces es importante. Pero ahora, esa es la importancia de la iglesia, pero no es toda. No es toda. Quiero ir a un segundo punto. A la misión de la iglesia. Esta también es importantísima y por eso la iglesia se vuelve importante. Vean lo que dice más abajo, su misión. Pero ustedes son descendencia, ¿qué dice? Sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admira. Fíjense bien. Esta comunidad, hemos visto en esa primera la importancia. Tenemos relaciones sólidas, nos vemos como una familia. Fíjate. Y si tú eres una persona no cristiana, estás escuchando esto, yo creo que te llama la atención, seguramente. Que veas realmente qué es la iglesia. Que no te vayas con la finta de lo que te han dicho acerca de la iglesia. Que puedas ver realmente qué es la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, estamos unidos. ¿Te llama la atención esto? Y después también, aparte de estar unidos, es la forma en que Dios está hablando. Por eso nos reunimos, no por casualidad, no por costumbre. Ese es el verdadero motivo por el cual nos estamos reuniendo. Pero vea ahora, esta comunidad, dice Pedro, nos reunimos porque entendemos, ¿sí?, que estamos para bendecir a otros. Fíjate bien. Estamos juntos no simplemente para experimentar lo que ya dijimos.
esta comunidad está viviendo unida para mostrar el Evangelio con claridad al mundo. Por eso estamos aquí reunidos. Estamos juntos con un propósito, para anunciar primeramente la salvación que hay en ¿qué? En Cristo. Estamos juntos, esa es la razón, iglesia. ¿Sí lo entendemos? O sea, necesitamos estar juntos para que otras personas conozcan ¿de quién? De Jesús, ese Jesús que tú conoces. Por eso estamos aquí, pero también para ayudar al afligido, para hablar con esperanza a los que están en depresión, para hablar con esperanza a los que están en angustia, para reconciliar a los matrimonios que viven en contienda. Esa es la labor de la iglesia, mostrarle a la gente, como cantábamos hace algunos momentos, que somos una nueva ciudad, con nuevos principios, con diferentes principios, con diferente forma de vivir. Ahora, no solo en palabras, sino también en hechos. Debemos de ser generosos con el pobre. Debemos de ser generosos con el huérfano. Debemos de ser generosos con el extranjero, con los adictos. Si no estamos mostrando el Evangelio de esa forma, no estamos siendo iglesia. ¿Se dan cuenta? No estamos siendo iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Podemos ser cualquier otra cosa, pero no estamos siendo iglesia. Entonces, todo cristiano, escucha bien, todo cristiano, tú y yo, estamos llamados a colaborar en la misión de la iglesia, a buscar, a colaborar con ella. No se trata, ve bien, no se trata de decir, qué bien está trabajando el pastor. Bueno, el pastor tiene que trabajar porque le pagamos. Entonces, bueno, qué bien lo está haciendo. Mira, qué bien lo está haciendo, no sé, voy a decir a alguien, qué bien lo está haciendo Israel, miren que está tocando, qué padre. Muy bien, muy bien. Mira, Efraín siempre está al servicio de la iglesia viendo las necesidades. Mira, qué bien lo está haciendo. No se trata de decir qué padre están sirviendo, sino la iglesia del Señor. Si tú entiendes que estás en una misión, dices, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Verdad? A veces, por ejemplo, ¿verdad? Pongo un ejemplo muy rudimentario, ¿no? ¿Tienen calor? Veo sus caras que tienen mucho calor. Los veo que cada vez que están bajando más de la silla. Pero la verdad es que quizá nadie preguntamos, ¿verdad? Oigan, aquí hace falta más ventiladores, ¿no? Quizá. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a comprar uno, les parece? Sí, dicen sí, amén. Pero no, ¿se dan cuenta cómo no pensamos? O sea, nos vemos ajenos a la iglesia, como que bueno, hasta que lo compren ellos, o sea, nosotros no vamos a mover ni un dedo. No, la iglesia participa, la iglesia se involucra. La gente ve que no se trata del servicio de aquellos, sino se trata también de mi servicio. No somos indiferentes ante la misión. No venimos a contemplar a los que sirven. No, así como que, ay, qué padre estuvo hoy. Bueno, qué padre que dijéramos eso. Pero regularmente la gente siempre está diciendo, ay, el pastor se tardó, en vez de 40 minutos, 50. ¿Viste cómo Karina entró mal? ¿La viste cómo entró mal? Los que saben de música, ¿cómo entró mal después? ¿No? Hablamos las cosas malas, ¿verdad? Pero realmente no decimos, aquí estoy para servir. Entonces, la iglesia, los cristianos, estamos siempre pendientes de lo que la iglesia necesita. ¿Sí? Porque estamos llamados a eso, a trabajar en unidad. La pregunta en esta mañana es, ¿estás colaborando en esta misión? Si es ahí, qué bien. Y si ya estás colaborando, quiero decirte que a lo mejor necesitamos más ayuda.
Y si no estás colaborando, necesitamos de ti. Julio, así como lo ven allá, ya está cansado. Me dice, Leonel, ya, o sea, suéltame. A veces hasta el broma, dice, no me lastimes ya. Le digo, pero ¿quién más, amigos? O sea, vamos a orar porque llegue alguien más, un voluntario. ¿No? Pero a veces no, o sea, no es realmente necesitamos, pero otra vez, la iglesia se necesita involucrar. La pregunta fuerte en esa mañana, ¿estás colaborando en esa misión? Si tu respuesta es no, o sinceramente, fíjate bien, si tu respuesta es no, desde ahí ya estás mal, ¿de acuerdo a lo que estamos leyendo? Porque dice el Señor, dice con Pedro, ustedes son llamados a proclamar, ¿verdad? Estas buenas noticias. Si es que no, piénsalo. O si sinceramente, ve a tu corazón, lo consideras como algo irrelevante, tienes que pensar si realmente eres iglesia. Y eso es algo bien fuerte. ¿Te das cuenta? El pueblo de Dios sirve, trabaja junto, porque Dios tiene ese propósito con nosotros. Amigos, esta es la iglesia. ¿Te das cuenta de su relevancia? ¿Te das cuenta de lo importante que somos en este mundo? Para muchos la iglesia es insignificante, pero para Dios dice, ustedes son enviados para transformar este caos que hay. ¿Sí? Ahora, ¿te das cuenta de esta relevancia? Qué difícil es ser esa iglesia que el Señor quiere, ¿cierto? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es complicado, porque ya lo vimos. No tengo esas relaciones sólidas que debería de tener. Amo estar solo, amo no estar con esta, voy a decir algo fuerte, pero no lo estoy diciendo a ustedes personal, con esta bola de hipócritas. Mejor me voy rápido, salgo, que no me saluden, vámonos. Es más, en la bendición abro los ojos y ya salieron. No quiero ninguna relación, no, pastor, en verdad es difícil. Usted porque tiene que aguantarlos porque es su trabajo, pero yo no. Es difícil, es complicado. La iglesia es complicada, porque en el momento en que tú das un paso para entrar a la iglesia, entra un problema. El problema eres tú, no son los demás. El problema eres tú. Y entonces, si yo soy el problema, ahí están los problemas ya. Es difícil ser esta comunidad en las relaciones. Es difícil porque ya lo vieron. ¿Cuántos llegamos puntualmente a las 11? No pasó, pero es que a veces. Sí, es difícil. Es difícil, no es fácil. ¿Verdad? Es complicado. ¿Cómo llegamos a ser esa iglesia entonces que entienda, que experimenta la presencia de Dios en las reuniones? ¿Cómo llegamos a ser esa iglesia donde todos colaboremos, donde todos participemos? Y seguramente, si tú eres un cristiano o también un no cristiano, vas a decir, esto es una falacia. O sea, y si has estado en otras iglesias, dices, pastor, esto es imposible. Pero yo te quiero decir en esta mañana que esto no es imposible, que esto es posible. Porque creemos en Jesús y creemos en su evangelio y queremos que en el evangelio transforma, ¿cierto? Y entonces vean, ¿cómo podemos llegar a esto? Lo hemos intentado. Pero ¿cómo podemos llegar realmente a esto? Y ese es el tercer punto, su poder. Vean lo que dice. Ustedes antes ni siquiera eran ¿qué? Pueblo. Pero ahora son pueblo de ¿qué? Antes no habían recibido ¿qué? Misericordia. Pero ahora ya la han ¿qué? Recibido. ¿Cómo llegamos a ser esa comunidad entonces? ¿Qué es lo que nos motiva a tener relaciones profundas? ¿Quién? La misericordia de Dios. ¿Por qué yo no voy a querer a esta persona que es bien enojona, que es bien orgullosa, si Dios te quiso a ti? Dios te buscó. Ahora, si Dios buscó a esa persona que te cae mal, Él la buscó, y tú no eres mejor que ella, porque Él también te buscó a ti. Esa es la motivación. Cristo, no la otra persona. ¿Qué te motiva a llegar temprano? El amor a Dios también.
Yo no voy a lograr, no tengo, esta aplicación no tiene la intención de que con mis regaños lleguen temprano. No voy a comprar la varita de la justicia de decir vas a llegar temprano, sino que venga regla. ¡Pum! No, esa no es la intención, sino que ustedes vean que la razón por la que alguien llega temprano es porque está profundamente agradecido con Dios y quiere llegar, porque es un día especial. Dice, yo quiero llegar aquí porque sé que Dios está hablando. Igual, ¿cómo te vas a comprometer y servir y entender que tenemos una misión? ¿Por el amor de quién? De Dios. La respuesta es la gracia de Dios. Por eso dice, ustedes antes ni siquiera eran. Eso déjenselo a las personas que no han entendido el Evangelio. Pero ahora ustedes son pueblo de quién. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana es, ¿realmente si eres un cristiano? Eso es algo bien fuerte. No muchos nos atrevamos a preguntar esto. Allí está el poder para vivir en comunidad y cumplir con nuestra misión. Jesús es nuestra piedra. Jesús es nuestro fundamento. Esta comunidad, amigos, esta casa, ¿fue costosa o no? Sí, fue costosa. Fue muy costosa. Pregúntenle a José si no fue costoso hacer esto. Aunque le estamos pagando renta también para la iglesia, pues es costoso. Y a pesar de que tenemos una renta baja. ¿Fue costoso? Sí. Pero no estoy hablando de ese costo. Estoy hablando del costo que tuvo en que nosotros estemos aquí reunidos. Y fue que Jesucristo dio la vida por nosotros. Esta casa, ¿sí? Aunque a veces los vecinos la ven así, esta casa vale oro, vale sangre, y es la sangre de Jesús. Esta casa es hermosa, ¿cierto? No por nosotros, sino porque quien la construyó, Jesús, la piedra angular. Así es que si tú miras, fíjate bien, quiero que cambies tu visión de la iglesia en cómo la miras. Si tú miras a la iglesia, si tú miras a nosotros, esta iglesia está horrible, ¿cierto? Empezando por el pastor. Porque el pastor es bien cambiante de actitud, orgulloso. ¡Qué horrible! Y Miguel no siempre es amable, también a veces tiene sus ratos. Es medio grosero también Miguel. Medio orgulloso. Mari. No, o sea, Mari. Le dan cuerda y cuidado. Es horrible. Es horrible. En verdad es horrible. Esa casa es horrible. Si nos miras a nosotros, no vas a querer volver a regresar. Pero si miras a Jesús, vas a ver que esta casa es hermosa. Porque si miras a Jesús te das cuenta que gracias a Jesús tú y yo estamos aquí y Él nos está transformando. A pesar de ser orgullosos, a pesar de ser soberbios, a pesar de ser mentirosos, Él está transformando esta iglesia. Y el ver que la está transformando, amigos, es hermoso. Es hermoso. Porque ver la historia, en verdad, desde el principio, de ver cómo Mari fue transformada después de su proceso de adicción. Y no es que ahora ya esté por completo terminado. Es realmente maravilloso. Ha valido la pena. Y cuando escuchas su testimonio en cómo ella, un día en el parque agarró y dijo, Señor, necesito de ti, basta. Y ahí empezó ya a caminar con Dios. Es hermoso. No por ella, sino por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Y Dios está trabajando en ustedes. Y Dios está obrando en sus corazones. Así es que la iglesia es hermosa.
no por nosotros, sino por Cristo, quien está transformando sus vidas. Así es que no mires a las personas, mira al autor y consumador, dice el autor de Hebreos, de la vida, fijando su mirada, dice el autor de Hebreos, en aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Él está trabajando en su iglesia, perfeccionándola. Esto es maravilloso. Y si tú eres una persona que nos está visitando y que está conociendo la fe cristiana, quiero que tú puedas ver y experimentar el cambio que Dios está haciendo en nosotros. No somos perfectos, pero la persona que construyó esta iglesia es perfecta y la está renovando día con día. Esta es la hermosura de la iglesia, Cristo, dando vida a las personas, transformándolas y mostrándole al mundo que Él ha hecho una comunidad nueva. Familia, sigamos siendo la casa de Dios y mostremos al mundo que Jesús vive. Amén. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, qué complicado es entender la importancia de tu iglesia. Señor, hoy delante de ti queremos reconocer que a veces no nos parece importante. Señor, pero hoy tu palabra nos recuerda que tú nos has hecho un pueblo, una nación, una iglesia, para tener relaciones sólidas, para juntos experimentar tu presencia cada vez que nos reunimos, para cumplir con una misión de ir y proclamar el evangelio a esa colonia Cerro de la Estrella. Ayúdanos a proclamarlo. Ayúdanos, Señor, a decirles a las personas que realmente esta comunidad, Señor, es hermosa, no gracias a nosotros, sino por la transformación que hay en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y hoy, Señor, queremos también experimentar tu poder a través de tu Espíritu Santo, quien transforma la vida y los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Así es que no son mis palabras, sino son las palabras de Jesucristo, quien transforma la vida de su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.